Hermanos, muy buenas noches, el Señor les bendiga. Hoy en Nueva Vida en Cristo, volumen número 3, vamos a estudiar viviendo juntos los unos con los otros, ¿sí? Y para esto es necesario que hablemos más del amor, como el Señor Jesucristo nos lo enseña a través de su palabra, ¿cierto? Y no como el mundo nos ha venido diciendo, nos ha venido adoctrinando, de que usted y yo dependemos en nuestra actitud o reaccionar ante otros. Depende como los demás nos amen, como los demás nos traten. O sea, yo amo si usted me trata bien. Yo amo si usted me ama. Así nos lo enseña el Señor, porque ese no fue el ejemplo que Él nos dejó. Miremos en Mateo 5:46 que dice, pero no lo busque. Sí dice, pero si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Así no hacen los gentiles. Así es muy fácil, hermano. ¿Cierto? Pero Dios está cambiando nuestro carácter. ¿Hasta cuándo? Hasta el día que Jesucristo venga por nosotros. Primero vamos a leer 3 afirmaciones. Si usted en su cuaderno de notas va a contestar si es falso o verdadero, y al finalizar vamos a mirar en qué nos equivocamos o cómo estuvimos ahí, ¿cierto? La primera afirmación: en lugar de proteger el amor, con los celos lo destruimos. ¿Falso o verdadero? El amor verdadero pasa por alto las fallas de otros. La tercera afirmación: el afán de adquirir cosas puede estropear mi habilidad de desarrollar buenas relaciones con otros. Vamos antes a orarle al Señor. Bendito Dios y Padre Santo, te alabamos y damos gloria a tu nombre, Señor. Entregamos todo en tus manos, Padre, este estudio. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea guiándonos. Perdona, Señor, nuestros pecados y ayúdanos, Señor, a que cada vez nos parezcamos más a tu Hijo Jesucristo, Padre Santo. Moldea nuestro carácter, instrúyenos, enséñanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Vamos a mirar cuál es la medida del amor verdadero. ¿Según quién? Jesucristo. O sea que si es según el Señor Jesús, como lo dice en su palabra, es que una verdad absoluta. No existe otros significados del amor. Los demás significados son falsos, ¿sí? El único amor verdadero es como Cristo nos lo enseña. ¿Cómo es el amor? Miremos en 1 Corintios capítulo 13, versos del 4 al 7. Dice, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Hay 15 características del amor, 7 son positivas y 8 son negativas. Tómese, hermano, la tarea de hacerlo en su cuadernito de notas. Separar o hacer el paralelo cuáles son las positivas y cuáles son las negativas, y pongámonos a meditar en ello. Yo lo hice. Vamos a mirar las 7 positivas. Sufrido. El amor es benigno. Se goza de la verdad. Todo lo sufre. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. Y 8 características del amor que son negativas. El amor no tiene envidia. Es decir, no es celoso. El amor no es jactancioso, no es orgulloso. No se envanece. ¿Sí? No hace nada indebido. El amor verdadero, hermanos, el amor no ofende. No busca lo suyo, no es egoísta. El amor verdadero no busca lo suyo. No es egoísta, no exige que se hagan las cosas a mi manera, ¿cierto? No se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia. Miremos que todo esto va en contra de nuestra naturaleza, que es idólatra. Nosotros todo el tiempo estamos pensando cómo nos afectan a nosotros,
¿sí? Cómo nos aman, cómo nos tratan. Y el Señor dice todo lo contrario, que nosotros no nos envanezcamos. ¿Qué es el amor en sí? Cuando dice la frase, el amor es sufrido o es paciente, ¿qué entendemos por esa frase? A mí me pareció, me pasó algo muy charro, y es que cuando empecé a hacer el paralelo con lo que he sufrido en la parte negativa, porque es que en realidad, hermanos, a nosotros no nos gusta sufrir, no nos gusta sufrir, o no nos gusta sacrificarnos sirviéndole a esa persona que no nos corresponde como a nosotros nos gusta. Por eso lo puse yo en negativo. Yo dije, no, yo tan idólatra, no, yo. Sufrir duele, pero el Señor, eso es algo positivo, porque el Señor está cambiando, ¿qué? Nuestro carácter. ¿Para qué? Para bien, para glorificarlo a Él primeramente. ¿Qué entiende usted porque el amor es sufrido o es paciente? Escríbalo en sus notas. Si el amor no tiene envidia, no es celoso, entonces, ¿qué desea para los demás? Hermanos, un ejemplo, si hay un hermano en la iglesia que toca muy bonito el saxofón, el Señor le ha dado un don muy hermoso de tocar muy bonito el saxofón, y uno empieza pensando, ay, no, tan lindo, ay, no, como toca el saxofón de lindo, ay, el Señor ese don que le dio tan notorio, y el mío, no, nadie se da cuenta ni lo que hago. Ese pensamiento tan perverso, hermanos, eso es pura y llana envidia, y a veces nos engañamos a nosotros mismos pensando este tipo de cosas. Cuando, ¿qué dice Dios a través de su palabra? Que el amor no tiene envidia. Nosotros, ¿qué debemos desearle antes a esa persona? Que el bien, gozarnos con lo que tiene esa persona, gozarnos con lo que es esa persona, con lo que el Señor le ha dado, en vez de envidiarle, porque es que la envidia es muy pesada, ¿cierto? Miremos y hagamos, hermanos, un alto de esta lista. Vamos a hacer un alto y vamos a mirar cuál de estos aspectos usted necesita desarrollar más. Yo, por ejemplo, lo necesito desarrollar todos. Así yo haya nacido de nuevo, hermanos, y yo haya puesto mi confianza en Jesucristo, el pecado todo el tiempo nos está mortificando, y en verdad que cada uno de nosotros tiene nuestras luchas, pero si meditamos en todos estos aspectos, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, porque todas necesitamos desarrollarlas. ¿Para qué? Para que vivamos juntos los unos con los otros. Sin esto es imposible, es imposible. Él le hace todo el capítulo del 13 y verá que si usted nada de esto tiene, es puro ruido el que hace. Y vamos a meditar cómo nos afectan estas características del amor, es decir, cómo me ayudan a ver cuán idólatra soy yo. Porque el Señor está queriendo es que se manifieste el amor de Cristo a través de mí hacia otros. Él se está enfocando es mi amor hacia otros. ¿Qué es el amor? Servir al otro, que nos entreguemos en sacrificio del otro. Ahora tenemos varias afirmaciones que son equivocadas, y vamos a mirar cómo las podemos corregir con estas características que nos dice el Señor en su palabra. Vamos a mirar la primera característica. Dice, jamás lo voy a perdonar por lo que me hizo. ¿Usted qué piensa que hay? ¿Qué característica puede corregir esa mala afirmación? Jamás lo voy a perdonar por lo que me hizo. Hermanos, si el amor no guarda rencor, dice la palabra del Señor. Ahora, ¿por qué es tan popular Juanita cuando yo he alcanzado los mismos logros? Qué envidiecita. El amor no guarda envidia. Eso puse yo, ¿cierto? Pero ¿usted qué piensa? ¿Cómo qué característica del amor corrige esa afirmación? Otra, no aguanto a mis hermanitos. Siempre me están molestando. Siempre. El amor es paciente. El amor es amable. Es muy difícil que desarrollemos esa parte. Nosotros a veces somos muy impacientes. Dice, mi marido es un perdedor. Nunca logrará algo en la vida. Hermanito, hermanita, ¿usted qué piensa? Otra afirmación. ¿Por qué tengo que ayudar a Pedro si yo también tengo necesidades?
¿Qué característica iría ahí? Muy bien, el amor no busca lo suyo, el amor no es egoísta. Imagínense cuando el Señor nos ha enseñado que debemos apoyarnos los unos a los otros, que debemos dar para ayudar a los hermanos. Imagínense uno en la canasta familiar, no, pero yo no voy a dar nada en la canasta familiar, yo muriéndome de hambre en la casa, yo con la alacena vacía. No, 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 que trabajen, no, no, imagínense hermanos. El Señor no nos manda eso. El amor no es egoísta. Otra afirmación. Nuestro grupo canta mejor que el otro. Ellos no pueden mantener el ritmo. Mire qué actitud tan orgullosa, tan jactanciosa. Cuando dice la palabra del Señor que el amor no es jactancioso, no es fanfarrón. Otra expresión. Despidieron a Juan. Se lo merecía. Es más, nunca me ha caído bien. ¿Será que esa expresión la hemos tenido nosotros? Cuando el amor no se goza de la injusticia, el amor no se goza de la maldad. Dice, ojalá que saquen del puesto, ojalá que lo saquen del puesto para que me pongan a mí. El amor no hace nada indebido. Esa característica que corrige esa afirmación equivocada, yo la puse, ¿cierto? Pero usted medita y mira a ver cuál corrige, cuál otra puede poner y la pone, haga el ejercicio. Y otra afirmación, todo lo que hace Marta me molesta, hasta su forma de vestir y de hablar. El amor no se irrita, el amor no se enoja por cualquier cosa, hermanos. El amor todo lo soporta. Muy bien, vimos exactamente cuál es la medida de qué, de el amor verdadero. Cómo nos dice Jesús que debemos amar para vivir unos con otros. Ahora vamos a mirar qué debemos hacer. Dice, viviendo juntos en amor. Ya la práctica. Dice, lea Romanos 12:10. Vamos a leer Romanos, busque en su Biblia, Romanos 12, verso 10. Y dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, hermanos. El amor debe ser fraternal. La segunda parte de este versículo, ¿qué nos está indicando? Que nosotros nos debemos, ¿qué incluye esta segunda parte del versículo? Que nosotros nos debemos que respetar y nos debemos honrar. Debemos honrar al otro, debemos respetar al otro. Eso es un mandato. Es decir, no le hagamos mal al otro dejándolo por el suelo, hermanos. Ahí el chisme no puede faltar, ¿cierto? A veces somos muy chismosos. Hombre, así el chisme sea verdadero. Usted y yo no estamos mandados a divulgarlos, a divulgar las verdades del otro hermano. El Señor lo dice en su palabra. Respetémonos, guardémonos entre todos la honra. No dejemos al otro por el suelo. Mire el ejemplo tan bonito del Señor Jesucristo, que Él nos conoce tal cual como somos. Ustedes aquí no me conocen sino los dientes de adelante, pero el Señor me conoce a mí tal cual soy yo, ¿cierto? Y eso no es hipocresía, sino que sabemos que todos somos pecadores y vamos en pro a la meta. El Señor nos está perfeccionando hasta que Él venga. Pero mire que el Señor, aún sabiendo cómo somos nosotros, el Señor no nos deja en descubierto tal cual como somos ante otros. No, ¿el qué hace? Nos pule, nos cambia el carácter. ¿Pero qué? En mi relación íntima con Él. Listo, dice, leamos Gálatas capítulo 5, versos del 14 al 16. Váyalo buscando, hermano. Gálatas, capítulo 5, versos 14 al 16. Dice así la palabra del Señor. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. A pesar, hermanos, del llamamiento de nuestro Señor Jesucristo a amar al prójimo, ¿qué es lo que algunos hacen?
qué es lo que algunos hacemos. ¿Qué cree usted según el versículo 15? Dice esta palabra que me parece muy pesada, pero si lo dice la Biblia, así es y tal cual es. Dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. ¿Qué es lo que muchos hacen o lo que muchos hacemos? Morderse y comerse unos a otros. Mire cómo dice la, la versión del lenguaje actual. Vamos a mirarlo. Dice así, dice traducción del lenguaje actual. Les advierto que si se pelean y si se hacen daño, terminarán por destruirse unos a otros. Por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo. ¿Ah? Esas palabras, hermanos, morderse y comerse, me parecen muy pesadas, muy bruscas, porque me acuerdo un programa que vi de animales, que por lo general el león mata a su presa, antes de comérsela, la sofoca, la ahoga y se la come muerta. Pero por ejemplo las hienas que andan en manadas, habían unas hienas que cogieron una cría de un elefante y empezaron a morderlo y a comérselo vivo. Se comían la trompa, qué pena el ejemplo, hermanos, pero es que así a veces somos. Imagínense si el Señor, usted puede decir, hermanita, pero tampoco es para tanto ese ejemplo tan sangriento. Pero si el Señor es santo, hermanos, ¿cómo nos verá el Señor? Cuando entre nosotros mismos, como hijos suyos, como hermanos, nos mordemos, nos comemos, nos hacemos daño. ¿Sí? Esas hienas que hacían, coger el elefantico y morderlo por acá, el elefantico gritando, el elefante vivo, le comían la trompa, esa trompa estaba destrozada y el elefantico todavía ahí agonizando. Eso fue una escena terrible, terrible, terrible. ¿Cómo nos mirará el Señor cuando hacemos esto? Dice Pablo, ¿qué quería decir Pablo, hermanos, cuando dijo morderse? ¿Qué quería decir Pablo a los Gálatas cuando dijo morderse? ¿Qué quería decir? Pelearnos y hacernos daño entre nosotros mismos. Porque ¿qué hacemos? Destruirnos. Destruirnos. ¿Cómo podemos vencer el deseo de comernos los unos a los otros? ¿Cómo podemos vencer ese deseo? Miremos que hace mucho tiempo en el volumen 1, tuvimos una clasecita de cómo andar en el espíritu. Dice el versículo 16, por eso les digo en la traducción lenguaje actual, obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo. Y en la Reina Valera digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es una orden, es un mandato. No satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cómo podemos vencer el que nos hagamos daño los unos a los otros? Andando en el Espíritu, hermanos. Y andar en el Espíritu no es algo místico, no es que, no tengo ganas de estornudar. No como que, esa piedad, mostrando una falsa piedad y no. O es algo que tenemos pues que al meditar entonces es algo así como místico, no. Andar en el Espíritu es algo práctico, cotidiano, de todos los días, hermano. Es coger la palabra del Señor, leerla, estudiarla, meditar en ella, someternos a la voluntad del Señor y que su Espíritu Santo nos gobierne, dejarnos gobernar por el Espíritu Santo, hermanos. Es de la única forma que podemos vencer el hacernos daño entre nosotros mismos. Mira que el Señor nos está dando el antídoto, que permanezcamos en Él para que demos fruto, para que andemos en el Espíritu, para que no tengamos idolatrías, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones entre nosotros mismos. ¿Sí? Sino que tengamos el Espíritu del Señor, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Hermanos, mansedumbre, que con esa humildad esperemos en el Señor y aceptemos su voluntad. ¿Sí? Dice,
¿Qué hace el amor para permitirnos vivir juntos? Miren por qué es tan importante el amor. ¿Qué hace el amor para permitirnos vivir juntos los unos con los otros? Leamos Primera de Pedro 4:8. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 8, dice, vamos a mirar, dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hermanos, ¿qué quiere decir esa frase? El amor cubrirá multitud de pecados. ¿Usted qué piensa? Sí, por eso estamos hablando del amor, hermanos, porque el amor perdona. El amor perdona. Mira el ejemplo tan hermoso que nos dio nuestro Señor Jesucristo, de entregarse por nosotros en sacrificio. Es que nosotros merecíamos el infierno, nosotros merecemos el infierno, y a pesar de eso, Cristo tomó la decisión de amarnos, de venir y salvarnos, hermano. ¿No le parece muy hermoso? Dice Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ciertamente usted puede morir, como dice la palabra, usted puede morir por sus hijos, por su mamá, por su papá, pero usted no va a morir por el violador, por un violador. No, Cristo sí lo hizo. Si ese violador se arrepiente y cree genuinamente en el Señor, Dios lo salva, lo salva. ¿Cómo será ese amor que es inimaginable? Nosotros no nos cabe en esta capacidad mental, no tenemos la capacidad mental de entender eso. Pero miremos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Aquí la cuestión, hermanos, no es cómo nos amen a nosotros, cómo nos aman, cómo nos tratan. La cuestión es cómo se manifiesta el amor de Cristo a través de nosotros. ¿Para quién? Para los demás. Dios, ¿qué quiere? Que nosotros tengamos una sola actitud: amar al otro independientemente de cómo me trate. Amar al otro independientemente de las circunstancias, de lo que haga contra mí, así me ofenda. Al Señor, ¿qué le hicieron? Le pegaron latigazos, le hicieron muchas cosas, lo escupieron, lo insultaron. Yo no me alcanzo a imaginar todo lo que le hicieron. Pero él, sin embargo, ¿qué? Enmudeció. Y todo eso que hizo por amor, todo eso lo hizo porque por amor. Por amor, hermanos. El amor verdadero no depende del comportamiento del otro. Mire qué importante. Más bien es amar a otros aún con sus fallas. El Señor nos manda que amemos al otro aún con sus fallas, hermanos. Cristo dio su vida por los buenos y los malos. Su sacrificio nos dio un ejemplo de cómo amar, entregándonos en servicio al otro. Es un sacrificio, nosotros tenemos que hacer un sacrificio vivo, entregándonos ¿en qué? En servicio al otro. Y ese amor, hermanos, eso sale de un corazón puro, de tener una continua relación con el Señor. Ese amor solamente nos lo puede dar el Señor para que nosotros lo plasmemos en otras personas, para que nosotros lo demos. Es que es más bienaventurado dar que recibir. No solamente se aplica a la parte del dinero, también se aplica a usted que da. O sea, el Señor, ¿qué amor le ha dado a usted que usted pueda dar a otros? Es más bienaventurado dar ese amor que recibir. Sí, podemos aplicarlo de esa forma también. Vea el caso, vamos a ver el caso de Pedro en Juan 21 del 15 al 17. Vamos a leerlo, búsquelo en su Biblia. Juan 21 del 15 al 17. Dice: Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció
se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Mire que el Señor no le dijo, no, si quiere apaciente mis ovejas. No, era un mandato. Hermanos, ¿qué trabajo le encomendó el Señor Jesús a Pedro? Como vimos en estos versículos, apacentar las ovejas, cuidar las ovejas. Es asombroso, hermanos, que nuestro Señor Jesús, a pesar de conocernos a nosotros tal cual, de conocernos más de lo que nosotros mismos nos conocemos, ¿cómo será ese amor del Señor? Que nos manda a que amemos a otros, a que amemos a otros, a que nos pongamos en servicio de otros. Eso no lo hacemos nosotros, hermanos, eso lo hacemos es con la ayuda del Espíritu Santo. No nos engañemos a nosotros mismos, hermanos. Pidámosle ayuda al Señor, confesémosle cuando nos irritamos fácilmente, cuando somos envidiosos, cuando somos jactanciosos, cuando buscamos lo de nosotros, cuando somos egoístas y exigimos que las cosas se hagan a nuestra manera. Confesémoselo al Señor, hermanos, y verá que Él nos ayuda. Él nos ayuda porque es que es su voluntad. Él nos dice que lo busquemos, que creamos que le hay, que le confesemos nuestros pecados. Y Él nos ayuda, hermanos. Él es quien cambia nuestro carácter. Confíe en Él, hermano, que lo puede hacer. Ahora bien, qué es lo que no podemos amar? Miren muy bien. Primera de Juan 2:15. Vamos a buscar Primera de Juan 2:15. Lo tenía por acá separadito. Primera de Juan 2:15. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Miren pues, el amor del Padre no está en él. Y voy a leerles el 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre. Por eso nosotros no debemos amar ¿a quién? Al mundo. No debemos amar al mundo ni hacer lo que ellos hacen, hermanos. Exactamente, o sea, ¿por qué no los debemos amar? ¿Por qué? Porque todo lo que ofrece el mundo no proviene de quién, de nuestro Padre Celestial. Según Santiago 4, del 1 al 2. ¿Cuál es la causa del conflicto? O sea, el conflicto de que nosotros a veces nos peleamos, nos mordemos entre nosotros mismos y nos hacemos daño. ¿Cuál es la causa? Vamos a leerlo. Santiago 4, del 1 al 2. Dice la Reina Valera. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Mire cómo dice en la traducción lenguaje actual. Antes de leérselos, hermanos, ¿cuál es la causa de este conflicto? El no saber dominar nuestra maldad. El ser egoístas, todo, porque hay conflicto entre nosotros, de nuestras propias pasiones, de todo lo que nosotros llevamos dentro, hermanos. Dice Santiago 4, del 1 al 2 en la traducción lenguaje actual. ¿Saben por qué hay guerras y pleitos entre ustedes? Pues porque no saben dominar su egoísmo y su maldad. Mire, porque no sabemos dominar nuestro egoísmo y nuestra maldad. El versículo 2. Son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo y cuando no lo pueden conseguir son capaces hasta de pelear, matar y promover guerra. Hermano, no me responda, bueno, no me puede responder. Sí, no vaya a escribir nada, hermanos, pero usted sabe que así somos, hermano. Si no podemos conseguir algo, cuando somos tan envidiosos que queremos conseguir algo y si no lo conseguimos, hacemos, mejor dicho, a costa de lo que sea para conseguirlo. A veces somos así. Pero ni así pueden conseguir lo que quieren. Mire el Señor lo que dice, pero ni aún pueden conseguir así,
pueden conseguir lo que quieren. Ustedes no tienen porque no se lo piden a Dios, porque no se lo piden al Señor. Entonces, ¿de dónde vienen todos estos conflictos, hermano? De nosotros mismos. ¿Todo esto viene de qué? De adentro. ¿Y el Señor qué está tratando de hacer? ¿Qué está tratando? No, ¿qué está haciendo en nosotros? Cambiando nuestra manera de amar, que es equivocada. Entregarnos que en servicio a otros. El que nos está diciendo para que no peleemos, para que no andemos en disensiones. ¿Qué nos está diciendo? Que andemos en el Espíritu, que le pidamos a Él, porque es que usted lo que quiere tener, no lo tiene. ¿Por qué? Porque no se lo pide al Señor. Cuando uno se le pide las cosas al Señor, Él en su santa voluntad lo concede. Cuando le pedimos al Señor conforme a su palabra, conforme a su voluntad, Él lo concede. Bueno, vamos a hacer un alto. Amar las cosas del mundo afecta nuestra capacidad de amarnos unos a los otros. Mire, amar las cosas del mundo afecta nuestra capacidad de amarnos unos a otros. Entramos en conflicto cuando damos prioridad al adquirir cosas en lugar de construir relaciones positivas con otros. Hay cosas en su vida, hermanos, que le impiden su relación con otros. Hermanos, el mundo que nos ofrece, ¿por qué no debemos amar al mundo? Porque el mundo que nos ofrece prestigio, poder, halagarnos a nosotros mismos, que consigamos todo lo que podamos, que consumamos. Y a veces, o porque somos tan idólatras, porque nuestra naturaleza es pecaminosa, ¿qué hacemos? Conseguir las cosas a costa de lo que sea. Y no nos importa si obstruimos la relación con un hermano o no. Cuando nuestra prioridad es el bienestar de quién, de mi hermano, es el bienestar del otro. Hay cosas en su vida que le impiden su relación con otros. ¿Cuáles son? Hermano, medite en esas cosas. Hay hermanitos que pueden pensar, ay, no, es que, no, mi casa tan hermosa, y se jactan de pronto, puede pasar. No, mi casa tan hermosa, ay, no, qué presa invitar a esta gente, que vaya, que, ay, no, la plebe. No, pero pueden pasar tantos pensamientos que nos engañamos a nosotros mismos y no nos damos cuenta que estamos siendo jactanciosos, que estamos siendo, hermanos, vanagloriosos. Miremos bien. Dice, los cristianos normalmente nos amamos los unos a los otros, naturalmente, porque si hemos nacido de nuevo, los cristianos nos amamos los unos a los otros. Pero, ¿qué reacción debemos esperar de los no creyentes? Vamos a mirar en Primera de Juan 3, versículo 13, que dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Hermanos, ¿por qué no debemos extrañarnos sobre la reacción de los no creyentes? ¿Usted qué piensa? Sí, muy bien, porque no han nacido de nuevo, no tienen el amor del Señor, no anhelan, no disfrutan, no se gozan en los mandatos del Señor, en los estatutos de Dios. Como no lo hacen, por eso nos aborrecen. Y como se supone que el cristiano verdadero hace la voluntad del Señor y va en contra del mundo, por eso es que ellos nos aborrecen, hermano. Aunque los inconversos nos odien, debemos amarles. Mire el Señor como es. Debemos amarles. Cualquiera dirá, no, pero oiga, ¿no ve lo que me hizo? Pues ¿cómo voy a amarlo? ¿Cómo voy a hacer? Pero el Señor lo manda. El Señor lo manda. ¿Usted se imagina, hermano, donde el Señor hubiera dicho, no, ellos se merecen el infierno, no los voy a perdonar, no quiero hacer nada por ellos? Es que el Señor perfectamente nos puede haber dejado morir en el infierno. Pero mire ese ejemplo tan hermoso que nos da y nos envía a su Hijo Jesucristo. Qué ejemplo tan hermoso. ¿Qué debemos hacer? Amarles, orar por ellos y dar testimonio a ellos, como lo hizo ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ya para terminar, ¿qué tenemos por hacer? Una herramienta poderosa para promover su crecimiento es la música cristiana. Escuche música cristiana que
donde usted aprenda el amor con sus hermanos, donde usted recuerde y medite que usted debe amar a sus hermanos. ¿Qué rumbo ha tomado su vida? Es fácil de perderse de camino amando al mundo y sus cosas en lugar de amar a su prójimo. Es fácil. Mire bien, lo voy a leer nuevamente porque me parece muy importante. Es fácil de perderse de camino amando al mundo y sus cosas en lugar de amar a su prójimo. El amor sirve de brújula para dar dirección a su vida. Mira el Señor tan hermoso como nos empieza a pulir el carácter, a pulir, no, a cambiar el carácter y a darnos una identidad en Cristo, que tengamos el carácter de Cristo, que las personas nos empiecen a identificar, las personas del mundo, el no creyente, nos empiece a identificar el por qué hemos creído en Cristo, el que nosotros hemos creído en Cristo. ¿Sí? Usted se imagina, aquí dice, el amor sirve de brújula para dar dirección a su vida. Usted imagina uno, con este me enojo, así pues por cualquier cosa, con este soy grosera, con esta soy impaciente, con este, ay no, tan lindo, soy paciente, tan bella persona, no, me enloquezco, hermanos, que porque este me pegó, no, entonces me voy a irritar, este me sacó la lengua, lo voy a mirar feo. No, el Señor quiere que tengamos una sola actitud, que amemos, que miremos y velemos por el bienestar del otro, que glorifiquemos primeramente a quién, al Señor. Dice, para crecer, lea Hebreos 11 y capítulos 12, léalo en esta semana, lea también Primera de Pedro los capítulos del 1 al 5, eso no lo demora sino que media horita, cuando mucho, lea un capítulo por día. Y vamos a memorizar Juan 13:35 que dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si nos amamos los unos a los otros. ¿Cómo vamos a evidenciar nosotros que hemos puesto nuestra confianza en Cristo Jesús? ¿Cómo voy a evidenciar yo que amo a Dios, que he creído en Dios, si amo a mi prójimo? Sí, lo amo, porque si no estaría yo botando paja ahí, ¿cierto? No. Es normal, si uno ve al hijo que le obedece al padre, uno dice, en verdad, este hijo ama a su padre. Pero si el padre lo manda a trapear y no lo hace, ¿usted qué piensa, hermano? No. Entonces, el Señor es pues un ejemplito, ¿cierto? Y muy, muy minucioso, pero para que entendamos que es que el amar a otros es nuestra evidencia, es una manera cómo demostramos que amamos al Padre. ¿Usted cómo puede amar a otros? Sirviendo en la iglesia, eh, escribiendo buzón de fortaleza, ¿sí? Como una forma de animar y fortalecer a su hermano, cooperando con la canasta familiar, en las misiones, estando atento qué hay que hacer, que nuestra prioridad, hermanos, sea nuestro prójimo, nuestros hermanos, que se note ese amor que tenemos hacia nuestro prójimo, ¿sí? Ahora vamos a responder el falso y verdadero. Dice, en lugar de proteger el amor, con los celos lo destruimos. Sí, verdadero. ¿Por qué? Porque el Señor nos enseña que el amor no tiene envidia, no debemos ser celosos. Dice, el amor verdadero pasa por alto las fallas de otros, como lo vemos en 1 de Pedro 4:8, que el amor que perdona, a pesar de las fallas del otro, el amor perdona. Simplemente perdona, es una decisión de amar, de perdonar. Entonces es verdadera, ¿cierto? El amor verdadero pasa por alto las fallas de otros. El afán de adquirir cosas puede estropear mi habilidad de desarrollar buenas relaciones con otros. Sí, sí, como lo vimos en Santiago 4, del 1 al 2. ¿Sí? Que son nuestras pasiones las que compiten y queremos conseguir las cosas a costa de lo que sea, y así no es, hermanos.
Entonces, el afán de adquirir cosas sí puede estropear nuestra relación con los demás y evitar que tengamos relaciones positivas con los demás. Es verdadera. Muy bien, hermanos. Vamos ahora a orarle al Señor, a darle gracias por el estudio. Bendito Dios y Padre Santo, te alabamos y te damos las gracias, Señor, porque nos enseñas a través de tu palabra, Dios, cómo debemos amar, Dios. ¿Cuál es el amor? ¿Cuál es la medida del amor verdadero, Señor? Gracias porque tú te has entregado en sacrificio y nos has dado el ejemplo más hermoso, Señor, de salvarnos, de morir por nosotros en la cruz, bendito Señor. Te pido esta noche, Señor, que al igual que mis hermanos, Señor, nos ayudes a amar a nuestro prójimo, a entregarnos en sacrificio, a que no seamos envidiosos, que no seamos jactanciosos. Perdónanos, Señor, si hemos sido egoístas, fanfarrones, Señor, jactanciosos. Perdónanos, bendito Dios. Ayúdanos, Señor, a que nos amemos, a que el mundo conozca, Señor, que te amamos a ti porque nos amamos entre nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias, Padre. Amén y amén. Buenas noches, hermanos. El Señor les bendiga.